Buenas noches, comenzamos aquí una nueva edición de Plató Abierto en la que, bueno, pues como todos los martes vamos a tener una tertulia. Hoy no va a ser con nuestros habituales tertulianos porque queríamos hablar de algo en particular. Mañana empieza el Festival de Documentales Playdoc y hemos querido tenerles con nosotros dentro de la tertulia para hablar un poco del audiovisual gallego, hablar evidentemente de ese festival y también de otro que nos queda muy cerquita, en Cans, en Porriño, así es que también vamos a tener a representantes de este festival para ver lo que se hace en uno y en otro y hablar de cómo evoluciona este audiovisual nuestro, si realmente va para arriba, si se consolida o no. Esto es lo que vamos a hacer en la segunda y tercera parte del programa a partir de las 9:30. Pero ahora, para empezar, vamos a hablar de yoga, vamos a ver también un reportaje y vamos a ver qué opciones hay referente al yoga para esta Semana Santa, porque hemos encontrado una muy interesante. También les hablaremos al final ya de esta parte de la anorexia. Seguro que se han estado pendientes de nuestro informativo, habrán visto un vídeo en el que se hablaba de este tema de la anorexia. Bueno, pues vamos a recuperarlo después para darles otra información. Pero antes de nada, antes de presentar a nuestro primer invitado y de todo esto, quería yo hablar, vamos a hacer de la mano de Manuel Agulla, que está ya aquí conmigo. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Digo que vamos a presentárselo para Semana Santa porque tengo yo por aquí el folleto para el 5, 6, 7 y 8 de abril, que es Semana Santa. Bien, yo diría que esta Semana Santa puede ser una ocasión o bien una oportunidad única para adentrarse en un tipo de vacaciones totalmente distintos a los habituales, donde fundamentalmente uno puede aprender a crecer, a conectar consigo mismo, a entenderse y a un mayor conocimiento de sí mismo y por lo tanto a potenciar los niveles de bienestar tanto a nivel corporal como mental. De ahí que nosotros llevemos a cabo este encuentro que titulamos Yoga, Cerebro, Mente, Medicina y Salud, con una serie de invitados altamente notables, importantes en distintos campos del saber, ¿no? Decía yo esta mañana en la radio que, bueno, me parecía una fantástica opción, no ya por el hecho de hacer algo diferente, sino porque además está muy cerquita aquí, es en Mondariz, balneario, y muchas veces las Semanas Santas terminan siendo 4 días de vacaciones, uno te lo pasas en el coche para ir, otro para volver, y al final te quedan 2 días, y luego son los nervios, que hago la maleta, que deshago, que cojo el avión, que esto, que el otro. Seguimos sin parar, incluso en vacaciones. Claro, lo cual significa que cuando uno retorna de vacaciones es cuando realmente quiere las vacaciones para descansar. Sí, verdad. De ahí que a veces de forma humorística hay quien dice, los grandes expertos dicen, el ser humano es el 20% agua y el 80% estrés. Por lo tanto, a veces tendemos a estresar nuestra propia existencia porque vivimos con una ansiedad realmente extraordinaria, ¿no? Es una proyección constante por la búsqueda de sensaciones hacia un futuro incierto. Sin embargo, es que perdemos la magnitud del momento presente, de aprender a vivir despierto, de aprender realmente a disfrutar del aquí y el ahora. Y este es un proceso que nuestra mente tiene que aprender a integrarse, no estar siempre lindando entre el pasado y el futuro, ¿verdad? Sí. Viviendo del recuerdo, viviendo de la proyección de algo inexistente todavía. Y si este es el caso, nos estamos olvidando de la apreciación de la belleza del aquí, de la existencia, del momento, de las sensaciones. Hoy en día hay tanto publicado con respecto a la felicidad y entonces hay una especie de desesperación, de desesperanza más bien, ¿no? Porque uno espera algo, pero esa esperanza es eso, esperanza, mera construcción mental, mera proyección. Yo diría, como los grandes yogis, un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Entonces uno comienza a practicar aspectos que el yoga oferta, pone a nuestra disposición. Por ejemplo, queremos mejorar nuestro nivel energético. Hay infinidad de métodos respiratorios que incrementan el nivel energético o de energía en nuestro organismo. Queremos de alguna manera aplacar esas emociones que nos hacen sentir dukkha, dolor, sufrimiento, etc. Bueno, tenemos que aprender a manejar aquello que genera en nosotros el cielo o el infierno, que es nuestra propia mente. De ahí que todo el mundo conoce tanto de tantas cosas, pero tan poco de sí mismo. Por lo tanto, el yoga también nos ayuda a penetrar
en nuestro interior y a descubrir aspectos tan desconocidos de nosotros mismos, a entender ese poder interno que todos poseemos y que en definitiva no se trata tanto de cambiar el mundo, lo externo a los demás. Un gran filósofo como Krishnamurti solía decir, no se trata tanto de cambiar la sociedad, sino de cambiarse a sí mismo. Y en la medida en que el individuo se cambia a sí mismo, el conjunto de individuos configura una sociedad pues, más armoniosa, ¿no? Y la tendencia en todos nosotros es ser felices y libres, pero vivimos más aprisionados de la insatisfacción, de la frustración y del deseo, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no?, bajarse de este carro que nos lleva. Yo no creo que sea tan difícil. Tiene que haber, en principio, una actitud, porque lo importante no es tanto los acontecimientos, sino los pensamientos. Es decir, el valor que nosotros vayamos dándole a cosas, a sensaciones, a situaciones. Y es un aprendizaje como todo, porque vivir no es otra cosa que aprender. Sí. Y he aquí donde hay tantos sistemas del yoga, hay un sistema filosófico profundo que te hace discernir, pensar, discriminar. Hay métodos yógicos que impulsan la atención mental, el desarrollo de la concentración, es decir, en vez de estar la mente tan diseminada en tantísimas direcciones, igual que los rayos del sol, cogemos una lupa, esos rayos se concentran y pueden quemar. Pues con la mente exactamente igual. Cuando la mente se enfoca, se hace tremendamente poderosa y lo que uno quiere lo logra, lo consigue. Porque tanta dispersión a través de tantísimos pensamientos fluctúa la mente. Y cuando uno hace o genera un pensamiento prioritario, entonces es cuando la mente tiene la capacidad de proyectarse y de obtener el logro, lo cual significa de alguna manera que hasta cierto punto somos los arquitectos de nuestra vida, de nuestro futuro, ¿no? Por lo tanto, el yoga ofrece una infinidad de posibilidades, ¿verdad? Pero hay que tener tiempo, es otra cosa que no tenemos tiempo y aparte queremos las cosas muy rápido, ¿no? Todo necesita un tiempo, un aprendizaje, ¿no? Yo doy cursos donde se aprende a manejar el tiempo también, lo cual significa que hay que seleccionar aquellos aspectos de nuestra existencia que más nos interesen y dejar de lado al menos aquellos que tengan una menor importancia, porque si no siempre estamos saltando como los monos de rama en rama, de acción en acción, de movimiento en movimiento, y no que estamos disfrutando. Cuando hacemos algo ahora, nos estamos acordando de algo que hemos dejado de hacer, y si estamos ahora, estamos pensando lo que tenemos que hacer después. Pero todas estas cosas requieren un aprendizaje, ni más ni menos, ¿no? O sea, es el arte de vivir sana y sabiamente. Esto sería el yoga. Y empezamos con funciones físicas, en principio, porque la mente y el cuerpo entablan una comunicación constante, hay una interacción. Es decir, acorde o de acuerdo a los pensamientos que vayamos generando, entonces tal impulso del pensar significa ni más ni menos que va a haber una reacción orgánica. Y estos trillones de células que configuran nuestro organismo, nuestro cuerpo, van a tener una respuesta inteligente, van a reaccionar positiva o negativamente acorde a las sensaciones que estemos generando, ¿no? De ahí que sanación a través de la mente, sanación a través del cuerpo, interactúan ambos. Y aquí el arte y la ciencia del yoga puesto a la disposición del individuo para que la salud se desarrolle, se potencie, se genere el bienestar. Y por otro lado, y termino con esto, decir que esos estados tanto nefastos o negativos, esos estados de ánimo que tienen que ver con la ansiedad, con la angustia, que tienen que ver con la depresión. Bueno, tenemos una farmacia, lo que se llama la farmacia de Dios, en nuestro cerebro. Y podemos acceder a ella modificando esas sustancias químicas, que son los neurotransmisores, y generando mayor cantidad de serotonina y dopamina, por ejemplo. Y entonces la sensación de bienestar, de alivio, de alegría, la llevamos, ¿verdad?, la llevamos impresa en nosotros mismos. Por lo tanto, ejercicios de visualización, de concentración, de meditación, de posturas de yoga, que es lo más milagroso que puede existir, y ejercicios respiratorios y de relajación, pues más no podemos pedir.
Pues vamos a ver uno de esos ejemplos, porque todo esto que nos ha estado contando, pues podrán disfrutarlo si van a este encuentro de yoga esta Semana Santa. Pero nosotros nos hemos acercado hasta el centro de yoga Sananda para ver cómo se realizan todas estas cosas, y este es el reportaje. Millones de personas lo practican en todo el mundo y muchos son los médicos que lo recomiendan para tener tanto una buena salud mental como espiritual. Estamos hablando del yoga, una actividad milenaria que representa una de las 6 facetas del hinduismo. Nos encontramos con Manuel Agulla Madama. Nosotros lo primero que queríamos saber era que nos explicases un poco qué es el yoga, porque hay mucha gente que piensa que igual estamos hablando de cosas raras. No, el yoga es la ciencia de la vida en el sentido que trata de estimular y trata de despertar energías que poseemos los seres humanos que de alguna forma están adormecidas. Es decir, primero hay un gran potencial a nivel mental, entonces el yoga trata de despertarlo, de extenderlo, de desarrollarlo. Luego, como la mente y el cuerpo están interactuando, hay una conexión mente-cuerpo, cuerpo-mente, aquellos pensamientos que se generan en la mente van a tener enseguida una respuesta en nuestro organismo para aliviar la tensión, el estrés, la ansiedad, la angustia, una serie de estados de ánimo negativo o negativos. No cabe duda que el yoga propugna unos valores, unos métodos, unas técnicas a las cuales podemos acceder mediante la atención mental. Tenemos estas llamadas asanas o posturas que realmente actúan muy directamente sobre todos los sistemas de nuestro organismo, ¿no? Es decir, da movilidad, da flexibilidad, da fortaleza muscular. Es algo así como uno primero aprende el alfabeto. Con las letras vamos formando palabras, con las palabras vamos formando frases y luego podemos escribir una novela. Entonces vamos empezando gradualmente acorde a las posibilidades del practicante. A veces vemos posturas como muy avanzadas, pero ello significa que ya esas personas tienen una práctica pues muy continuada, ¿no? Podemos potenciar el estado de bienestar mediante métodos respiratorios, con lo cual la atención está mucho más presente, la concentración es más poderosa, la inquietud tiende a desaparecer. Y tengo que decir que en lo que uno come en eso se convierte. De manera que una dieta, pues cuanto más natural, mejor será para el organismo. Hemos hablado de la respiración, hemos hablado del cuerpo y a mí me gustaría saber también los beneficios mentales o espirituales que puede tener, ¿no?, en este mundo en el que vivimos totalmente rodeado por el estrés. Es importante tener cierto grado de estima personal, en primer lugar. En segundo lugar, aprender a aceptar los movimientos propios de la vida, cosas agradables y desagradables. ¿Quién es un yogi? Aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota. Y un yogi, supongo que además de, es decir, en su faceta de adentrarse dentro de uno mismo, tiene que controlar la mente y el espíritu. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre mente y espíritu, o qué los diferencia. Es una de las grandes preguntas, pero bueno, la mente puede decirse que es aquello que nos hace ser conscientes de yo como individuo y todo aquello que nos rodea. Lo importante es que aprendamos a entender cómo podemos hacer que ese sufrimiento cese, desaparezca, en tanto en cuanto hay mente, hay dolor y sufrimiento, porque la mente es la causante de nuestro sufrimiento. Los grandes yogis no han inventado esos otros niveles de conciencia, sino que han procurado aventurarse, descubrir, indagar, y entonces han llegado a la conclusión de una experiencia directa que le han dado a conocer a todos aquellos llamados discípulos, es decir, aquellos que se disciplinan en una enseñanza determinada. No es un mero seguidor, el seguidor es una cosa distinta y diferente. Bueno, pues ahora vamos a practicar unas cuantas posturas de la mano de Manuel, que nos va a adentrar en el mundo del yoga.
Un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Pues con la postura del Ardea Amasyandrasana nos despedimos por hoy más relajados que nunca y canalizando la energía. Muy bien, Rocío. Rocío se lo pasa, vamos, en grande. Buena alumna. Divina, maravilloso. Bueno, pues animamos a todo el mundo. Tenemos por ahí preparado un número de teléfono, creo, para pues aquellas personas que estén interesados en ir en Semana Santa. Eso sí, hay que reservar, me imagino, como en cualquier viaje, en cualquier sitio. Tengo yo por aquí un número de teléfono, 986 22 73 21. ¿Exacto? Efectivamente, Centro de Yoga Sananda son bienvenidos a acercarse a Progreso 22 o bien llamándonos al teléfono que aquí aparece y encantados pues vamos a recibirles y a explicarles con todo detalle los múltiples beneficios del yoga y los diferentes sistemas de yoga que hay y todo el mundo lo puede practicar, no importa la edad, no importa la condición, desde un yoga muy vigoroso a un yoga más terapéutico. Bueno, pues desde luego nos pasaremos alguna otra vez por allí, por calle Progreso 22. Seréis bienvenidos, no cabe duda. Muchas gracias. Que salga todo perfecto esta Semana Santa. Estuve viendo las personas que van a ir y desde luego es gente que deja con la boca abierta. Pongo un minuto de decir simplemente que nuestro equipo es un equipo de extraordinario valor. Tenemos médicos, científicos como el doctor Rodríguez Delgado, Santiago Ramón y Cajal, nieto del premio Nobel, el doctor Calle, el doctor Fraile, grandes expertos en el campo de las neurociencias, en el estudio del cerebro, de la mente, en yogoterapia. Por lo tanto, todos aquellos que se acerquen con nosotros están realmente en muy buenas manos. Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias por venir.